Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush estaremos conversando con ustedes sobre distintos temas culturales con el objetivo de recordar siempre o artistas que han sido poco mencionados o artistas emergentes o también recordar clásicos. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com, y también por YouTube en el canal Puerto Cultura, y también nos encuentran en Facebook. Así que no te vayas, quédate por allí, que ya estamos a punto de recibir a Sandra Rush. Bien, iniciamos Puerto Cultura con la escritora Sandra Rush, quien desde su columna Expresión Viva hoy nos va a contar sobre un género literario vinculado a la música y a la poesía, con fuertes raíces en América del Sur, como lo es tanto en nuestro país como también en Argentina, en Paraguay, en Chile y también en el sur de Brasil. Me refiero a la payada, pero así. En esta ocasión le doy la bienvenida a Sandra, que no necesita presentación. Muchas gracias, don Daniel, por esta linda pasada, poniéndome en el aprieto de improvisar en payada. Es este Puerto Cultura, ese lugar especial para contarle a la gente que es el arte de crear. En décimas con los versos, mostrar la orientalidad. Buenas noches, querida audiencia. Hoy hemos tenido un comienzo especial de la columna Expresión Viva. Inspirada en la riqueza literaria, en el contenido, significado e historia de la payada y los payadores, me animé a escribir y recitarles, con su permiso, esta sencilla décima para ustedes. El día jueves 29 de mayo, la fría e inhóspita noche que caía sobre la sociedad criolla por la tradición de Mercedes no fue obstáculo para acompañar y disfrutar de un evento artístico-cultural sin desperdicio. Robert Retamar, investigador y escritor de nuestro vecino Fraiventos, presentó su libro Los Plateros Orientales, que más que un libro es una enciclopedia, con una riquísima información sobre la platería en nuestro país, los inmigrantes que se ocuparon del oficio, dejando su sello en cuchillería, mates, bombillas, bastones, accesorios para los criollos y sus caballos, relojería. Otros no, pero su obra también está. El de él es un trabajo de recopilación único, que inicia desde 1800. También estuvo nuestro amigo Schubert Flores Bacela, con una introducción muy sentida y crítica de la situación actual respecto a los escritores y el libro. Apeló y apostó a seguir escribiendo y publicando. En esta oportunidad, el título de su obra fue Payadores rioplatenses, influencias y mixturas, 1969-2019. Él dice en su contratapa: el libro investiga y descubre la trama de relaciones artísticas, sociales, económicas, políticas y migratorias, protagonizadas por el conjunto de payadores del Uruguay, migrantes a la Argentina, que influencian a los repentistas locales, quienes a su vez influyen sobre los orientales. Presentó a los autores el cardonense Sergio Pérez, quien, como concertista, además nos introdujo en el folclore con su guitarra y voz, sumándose al género Martín Gil. El cierre de la velada estuvo a cargo de la dupla formada por Mario Tarde y Ramón Urbistondo, quienes hicieron unas payadas increíbles, con una genialidad y un arte logrando contrapuntos sin desperdicio. Como se imaginarán, con estas vivencias de aprendizaje e intercambio, me olvidé que afuera hacía mucho frío
y me dieron ganas de escribir. Esta introducción es eso, lo que nos introduce al reconocimiento y homenaje del payador y de la payada que he preparado para el día de hoy. Seguro ustedes ya conocen este tipo de expresión artística, la han escuchado, pero está bueno conocer un poco más, darles el valor que tienen y que se han ganado en nuestro país y en Latinoamérica. Dice Schubert en su libro: el payador y la payada son patrimonio intangibles de la humanidad, porque son históricos, tradicionales, contemporáneos y vivientes al mismo tiempo, reconocidos y representativos de la identidad comunitaria y de vastos sectores, y en tal sentido cumplen un rol integrador en la sociedad. Conllevan un valor único que debe conservarse. De ahí la importancia que las instituciones educativas, culturales y patrimoniales atiendan y apoyen estas expresiones populares. La payada actualmente no es considerada estrictamente un género literario formal como la novela o el poema. El payador es un artista que, a través de la payada, se convierte en un narrador de la cultura gauchesca. En sus versos, muchas veces improvisados, utiliza un lenguaje cercano a la gente, expresando sentimientos y experiencias. La payada en sí es una forma de arte poético musical que se caracteriza por la improvisación en la creación de versos, originalmente en décimas, acompañada de la guitarra. Es un arte que nace y muere instantáneamente, dice Gaboto. Narran historias, expresan emociones y reflexionan sobre la realidad, costumbres y modo de vida de los gauchos, creando una especie de canto popular que se transmite de generación en generación, utilizando un lenguaje poético que se enriquece con la tradición oral y la influencia de la música. La payada está conectada con la literatura gauchesca, lo que se puede ver especialmente en obras como El Martín Fierro. A través de la payada se crea un espacio para la reflexión y el debate, por lo que se convierte en un elemento fundamental para comprender la literatura gauchesca y la cultura gaucha. Esta forma de expresión artística es parte de la cultura hispánica y se desarrolló en diferentes regiones de América, principalmente en Uruguay, Argentina, Chile y sur de Brasil. Cuando la payada es a dúo, se denomina contrapunto y toma la forma de un duelo cantado, en el que cada payador debe contestar payando las preguntas de su contrincante o los planteos, para luego pasar a responder o preguntar del mismo modo. Estas payadas a dúo suelen durar horas, a veces días, y terminan cuando uno de los cantores no responde inmediatamente a la pregunta de su contendiente. También se les llamaba batallas. Según Emanuel Gaboto, una de las más famosas tuvo lugar entre Gabino Ezeiza y Juan Nava, los payadores más importantes de Argentina y Uruguay. Esto fue en Montevideo en el año 1884. Ese contrapunto duró días. La palabra payador deriva de paya, que en español antiguo designaba el diálogo poético acompañado por música de guitarras que entablaban dos cantores. Payo, paya, a su vez, derivan del latín pagus, pagos, que significa lugar rústico, y son sinónimos de aldeano, de campesino, de hombre sin educación ni ilustres urbanos. Es que las payadas brotan al compás de la picardía criolla, donde la crónica, la imaginación y el mito sazonaban los frutos de una sabiduría popular llena de agachadas pintorescas, de trasfondos irracionales, de ráfagas de instintiva y a veces espléndida poesía, siempre acertada en la gracia metafórica, perpetuamente auténtica en su expresividad tradicional. A este estilo improvisado y rápido de emitir los versos se lo llamó
repentización. Lamentablemente, desde las instituciones estatales y reparticiones culturales, grandes medios de comunicación y académicos consideran esta manifestación artística histórica como arte menor, ignorándola o no dándole el lugar que debería tener como arte popular. Es mucho el trabajo que han tenido que realizar quienes cultivan el género para lograr sus conquistas. Poco a poco y a través de los años, los payadores de ambas márgenes del Plata han conseguido institucionalizar encuentros de nivel, que se les reconozca como cultura payadora, que se fije el Día del Payador en ambos países y que en el 2016 el Mercosur declare esta expresión artística como patrimonio cultural inmaterial. En el año 2010, la payada fue declarada patrimonio cultural en Uruguay. En este país también se declaró por ley al 24 de agosto como el Día del Payador, conmemorando el nacimiento del primer poeta gauchesco de la patria, don Bartolomé Hidalgo, ocurrido en Montevideo en 1788. En Argentina se estableció el 23 de julio como Día del Payador, en recuerdo de la famosa payada celebrada entre Juan de Nava y Gabino Ezeiza en 1884 en Paysandú, la cual ganó el legendario Gabino Ezeiza con la improvisación de lo que después sería su canción Saludo a Paysandú. Dice Manuel Gaboto: el payador ha tenido su papel hasta en las guerras de independencia. José Gervasio Artigas contaba con un payador entre sus filas. Este fue Joaquín Lencina, el Negro Ancina, nacido en Montevideo alrededor de 1760. En Uruguay, algunos de los nombres más destacados de los payadores incluyen a Juan de Nava, Alcides de María, Cayetano Daglio, Sócrates Figoli, Arturo de Nava y Juan Pedro. Algunos payadores contemporáneos son José Curvelo, Leonardo Silva, Gabriel Luceno, Cacho Artigas y Juan Carlos López. Y tenemos que destacar a los nuestros, de nuestro departamento de Soriano, y lo vamos a hacer en la persona de Pocho Sosa, Mario Tarde, Ramón Urbistondo, Juan Hernández, Matías Valiente y todos aquellos que mantienen viva la tradición nacional y la cultura, a quienes les brindamos este homenaje. Hemos llegado al final de esta entrega. No me quiero despedir sin antes invitarlos, desde el lugar que nos toque estar, a asumir como uruguayos el compromiso de rescatar los usos y costumbres, las tradiciones, los valores que han formado nuestra identidad, nuestras raíces, para compartirlos con los jóvenes, para que ellos los conozcan y puedan tomarlos para que no se pierdan. Por eso los invito a sembrar. Y antes de despedirme, quiero decirles algo que me tiene muy triste y seguro a muchos de ustedes también. Queremos la Biblioteca Nacional abierta. Es parte de nuestra identidad. Es el legado que nos dejó Artigas y Dámaso Antonio Larrañaga. Es un emblema patriótico de todos los uruguayos. 209 años desde su fundación. No podemos permitir que sus puertas se cierren sin una explicación, sin un proyecto, sin un decir qué es lo que se va a hacer, por qué, cuándo, cómo y quién. Desde aquí me hago cargo de estas palabras y reclamo a nuestro gobierno electo que tome las cartas en el asunto para rever esta resolución y volver a abrir las puertas de nuestra Biblioteca Nacional. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos el próximo sábado. Sigan en Puerto Cultura. Gracias.
Les dejo un fuerte abrazo de amor para la convivencia social. Nos encontramos en Puerto Cultura próximamente. Que terminen bien el sábado. Feliz domingo y una excelente próxima semana. Bien, estamos promediando el programa de hoy y entramos en lo que es los análisis de los clásicos en la lupa literaria. Y como habíamos anunciado, íbamos a estar hablando sobre una de las novelas más importantes de la escritora británica Jane Austen, una novela publicada en 1813 llamada Orgullo y Prejuicio. Una novela que es considerada la primera novela moderna. Es una propuesta literaria en la que Jane, con tan solo 20 años, desmenuza los problemas sociales de la época. Estamos hablando del siglo XIX, o sea, veremos cómo en Inglaterra, en aquella época, las personas se relacionaban entre sí con muchos prejuicios y hacían pesar el orgullo en todos los escenarios sociales en los que ellos se desenvolvían. Y esto en el mundo occidental es algo que ha durado hasta hace recientemente poco tiempo, ¿no? Porque ahora sí estamos viendo muchos cambios que han dejado atrás aquellas costumbres sociales, diría yo que más formales, ¿no? Pero dentro de un contexto como el que vivió Jane Austen, esto era de la manera en que ella lo describe. A ver, en síntesis, la obra apunta a la primera impresión que nos da una persona cuando la conocemos. Y de aquí deriva el argumento que gira en torno a todos los prejuicios que la sociedad tenía en su comportamiento social, y por lo que cualquiera podía quedar bien o mal visto. O sea, no se trata de aspectos románticos, sino de cómo Jane Austen veía el comportamiento social de una Inglaterra que por entonces estaba experimentando o viviendo muchas transformaciones. Y es por esto que leer los clásicos como este también nos sirven para comprender lo que sucede en una época determinada de la historia, ¿no? O puede ser cómo se procesa, cómo un escritor procesa todo lo que está experimentando, cómo lo vivió Jane Austen, ¿no? Y cuáles eran sus costumbres, las costumbres que ella tenía y la de toda la gente que la rodeaba, ¿no? Podemos descubrir cuáles eran sus miedos, sus deseos, y todos estos sentimientos influían en absolutamente todo, en el arte, en la política, en el comportamiento social, y en todo lo que formaba parte de esa vida, ¿no? Ustedes saben que esta novela originalmente no se llamaba Orgullo y Prejuicio, sino que se llamó Primeras Impresiones, que está apuntando a todo esto que yo les estoy contando ahora. Hablamos de cánones de valores, que solo el sentir de una época impone como una regla que regula todo lo que se hace. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si nosotros estuviéramos haciendo este programa hoy acá, pero digo, no en el 2025, sino en 1950, seguramente estaríamos vistiendo un atuendo mucho más formal del que tenemos. Yo estaría de repente de traje y corbata, ¿sí? Tendría un corte de pelo diferente, y bueno, Sandra estaría por acá vestida también de vestido, con un vestido más formal, o capaz que oscuro, ¿no? Porque había que guardar también las apariencias en los años 50. La mujer en radio tampoco era demasiado común. Hoy podemos estar de zapatillas o vestido con un jogging, pero no en los años 50. En los años 50 nadie iba a trabajar de esa manera. O sea, las cosas han cambiado, sin duda han cambiado. Esta novela fue escrita cuando en Europa se montaban las grandes ferias de ciencia, que eran un gran atractivo social y turístico. En el mundo culminaban todas las revoluciones, o mejor dicho, se estaban instaurando nuevos sistemas de gobierno. En aquel entonces se funda los Estados Unidos y Europa pasa a ser el viejo continente. O sea, sobrevienen nuevos paradigmas
y en la Inglaterra de Jane Austen coexisten dos tipos de sociedades, la culta, la refinada, la de estirpe, ¿no? La distinguida, la de los grandes teatros, museos, la de las grandes universidades como la de Oxford, y por otro lado la Inglaterra rural, ¿sí? La defensora de sus tradiciones, en la que la mujer estaba recluida a los haceres domésticos y que debía casarse antes de los 16 años porque después se convertiría en una solterona, y así la mujer, debido a la presión social existente, estaba enfocada en buscar esposo. Y eso era el tema más importante que tenían por delante. Y había que cumplir en esa edad el casarse, si no ya quedaba como una solterona. Y lo que es peor aún, tenía que ser un buen candidato. Para casarse tenía que ser un buen candidato. Y la posición social lo era todo, ¿no? Porque ella no podía trabajar. Si no, ella tenía que educar a los hijos. Esa era la regla en aquel entonces. Si estaba en la parte de la alta sociedad, debía saber algún idioma, o tocar el piano, o pintar. Bueno, además de producirse y estar todo el día bella y ser una mujer objeto, si se quiere, ¿no? Pero eso sucedía en la clase alta. También podía ser muy trabajadora, coser, planchar y atender a 12 hijos, ¿no? En el medio rural. Pero debía tener todo pronto para la cena porque si no se armaba flor de lío. Tenía que ordeñar la vaca, las cabras, hacer el queso, el dulce, la mantequilla, recoger la siembra, ¿no? Muchísimo trabajo el de la mujer rural, muchísimo trabajo, realmente. Por eso después surgen todos estos procesos para sacarla de ese lugar, ¿no? ¿Y qué sucedía entonces? Porque la mujer dependía del padre, además de su padre, hasta que se casaba, y allí pasaba a depender del esposo. Y esto, aunque parezca mentira, era un estado de independencia, porque así la mujer podía tener una casa propia a su cargo, podía tener propiedades, aunque significara que eran de su esposo, pero ella era una esclava de la casa, fuera de la alta sociedad o fuera del medio rural. El tema era el mismo, porque en aquella época la mujer no podía heredar, y en consecuencia la mujer necesitaba cazar un buen partido para resolver su existencia el resto de su vida. Dicho esto, entramos en la obra donde se encuentran dos personajes, como lo es Lizzie Bennet y el señor Darcy. Ellos deben superar muchas cosas personales para llegar a entenderse. Toda la historia está contada desde la perspectiva de la familia Bennet, y ella, Lizzie, es la segunda de 5 hermanas, pero Jane, que es la primera, es la más hermosa de todas, pero que también hay un detalle en todo esto, ¿no? Es muy amable, es simpática, y esto le hace ser independiente, dueña de un corazón puro y bondadoso, ¿sí? Tanto Jane como Lizzie estaban muy unidas, aunque Lizzie es todo lo contrario a su hermana. Ella es mal pensada, es prejuiciosa, no confía absolutamente en nadie, y mucho menos no confía en los hombres. Además tiene claro que ya se le ha pasado la edad para conseguir un hombre adinerado para casarse, y se conforma con la vida que le ha tocado. Otra de las hermanas es Mary, que no es tan bonita, aunque sí muy inteligente. Y luego está Kitty y está Lydia, que son las más extravagantes y jóvenes. El padre de las 5 hermanas es alguien que prefiere no
importarle demasiado lo que sucede a sus hijas, ¿no? Y a la madre de ellas. La señora Bennet es una madre que está muy preocupada en tratar de corresponder a lo que es la sociedad, ¿no? De seguir fomentando todo esto y sobre todo de casar a sus hijas, porque si a la esposa le ocurría algo y fallecía, ellas quedaban en la calle. ¿Qué sucede? Un día concurren a un gran baile de sociedad donde, como sucede acá en Montevideo, ¿no? Estoy pensando en eso. Acá en el Club Uruguay ocurría eso. Se hacían los grandes bailes donde iban toda la clase alta social a lo mismo. O sea, se repetían las costumbres. Me quedé pensando en María Eugenia Bafarreira, ¿no? Que en un baile de este tipo es cuando ella aparece con el pelo revuelto, un zapato de cada color, con la ropa mal prendida en los botones, lo cual llamó enormemente la atención, y María Eugenia Ferreira, habiendo hecho esto a propósito y toda la gente conmocionada por eso le decían la loca, ¿no? Ella empezó a hablar con unos y con otros, tratando de llevar la atención hacia el intelecto que ella tenía, pero claro, la seguían viendo como la loca, ¿sí? Respetaban ese conocimiento que tenía, pero no encajaba por cómo se veía. O sea que estos eventos sociales para acercar a las familias ocurrían tanto en el Club Uruguay del siglo XIX como también ocurrían en Inglaterra y en otras partes del mundo, ¿no? Acá la señora, en la novela, la señora Bennet buscaba pretendiente para sus hijas y, bueno, allí acuden señores muy ricos, hasta que se encuentra con el señor Darcy y con el señor Bigley. Al comienzo nos enteramos que el señor Darcy es un antipático y que el señor Bigley es todo un encanto. Aquí la primera impresión es fundamental, porque al instante entre Jane y Bigley surge ese chispazo de amor que tanto se buscaba, mientras que al señor Darcy lo descartan por orgulloso, por, vanidoso, engreído, por antipático. Lizzie conoce a Darcy y lo descarta, pero con el tiempo se van conociendo más con Darcy y entre ambos se hacen amigos, ¿no? Y Lizzie descubre que este hombre, este señor que parecía tan antisocial al principio, era realmente un buen hombre. Entonces vemos cómo los prejuicios de uno y el orgullo del otro los empieza a separar hasta que se conocen y descubren que son el uno para el otro. Entonces parece que al principio se odiaban, pero en realidad se estaban buscando sin darse cuenta, y es así como surge el amor. Y lo bueno de esta historia es que Jane Austen nos narra una historia de amor, sí, nos cuenta una historia sobre dos personas reales, donde no nos parece una ficción, sino algo que es posible, que pudo haber ocurrido, una relación que va creciendo poco a poco y donde ambos sienten aspectos contradictorios, sienten celos, sienten egoísmo, que al tiempo logran vencer, cometen errores, es verdad, y cometen muchos errores hasta demostrarse que ellos encajaban perfectamente. Jane Austen en esta historia nos pone más allá de los arquetipos de la época. Por eso Orgullo y Prejuicio se ha convertido en un clásico, porque aunque el tiempo ha pasado, este tipo de cosas aún ocurren. Esta novela nos muestra cómo en el siglo XIX la gente vivía pendiente de estos bailes para resolver su vida, porque no había otra cosa. Por eso, para interactuar con otras personas era necesario ese encuentro. Hoy
esos encuentros están en las redes sociales. Para conectar con alguien, muchas veces la gente accede a las redes sociales, a estas páginas, pero en aquella época se iba a un baile donde conocían personas, donde, como se dice, se cocinaba todo, pero allí se aclaraban los rumores que habían, las dudas se despejaban y comenzaban los nexos que terminaban en un matrimonio. Pero hoy puede que no terminen un matrimonio, puede que se vayan a vivir juntos, pero comienzan los nexos a través de las redes sociales. Y un poco dentro de este contexto en el que vivimos y el contexto en que menciona Jane Austen, la humanidad transcurre aparentemente por un camino que le cambiamos la época, pero estamos en la misma. Continuamos en Puerto Cultura, estamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos ya casi cerrando el programa con palabras más, palabras menos, donde, como habíamos anunciado, íbamos a hablar sobre historias cortas. Escribir una historia corta, yo diría que es un buen ejercicio para probar si una idea que se ha elegido funciona o no funciona. Es un ejercicio de pocas palabras, de una hoja, de 2 o 3 hojas, eso depende de cada uno, y de la inspiración sobre ese tema elegido. Después se podrá elegir si uno va a hacer un relato, un cuento o una novela. ¿Cómo podemos armarlo? Bien, algunas opciones les voy a dar por acá. Se puede elegir a alguien conocido, puede ser un actor, un político, un deportista, alguien de nuestro entorno, que no sea conocido para el resto de la sociedad, pero sí para nosotros, un profesor, un técnico electricista, el que vende los libros en la librería, puede ser. Se puede tomar una escena de una película, de otra novela, y generar una historia parecida, similar, alternativa. Se puede tomar el final de una novela conocida y cambiarlo. Se puede escribir desde el punto de vista de un personaje, de una historia conocida, y contar otra historia, ¿sí? Siempre y cuando estemos mencionando cuál es el origen, ¿verdad? Siempre hay ejemplos muy conocidos que uno puede recurrir y a partir de allí idear una nueva versión. Es eso, una nueva versión. Estos ejercicios nos van a servir para enfocarnos mejor sobre esa historia que hemos elegido. O sea, dar pequeños pasos nos va a ayudar a entender las posibilidades que la idea tiene antes de pretender abordar un proyecto ambicioso en el que podamos naufragar al poco tiempo o estar intentándolo sin saber sin saber exactamente estos puntos, entonces después no saber para dónde ir y lo que hacemos es perder tiempo. Si por distintos motivos no encontramos las puertas invisibles de la inspiración para cada capítulo, puede ser que la historia no sea funcional al género elegido, o puede ser que haya faltado profundizar en la idea. Es por esto que siempre es importante probar una escena específica. Después viene el argumento, o sea, todas las dificultades con las que se va a encontrar él o los personajes, pero primero debemos saber el motivo. ¿Por qué queremos contar una historia en particular? Si no conocemos el motivo, no entraremos en lo que es la motivación, y a poco de comenzarla seguramente la vamos a abandonar. En este caso los personajes son muy importantes, por lo que tanto hay que saberlos construir y dedicarles tiempo. Cuando pensamos escribir la historia sobre, por ejemplo, un ciclista que viaja hacia el pasado y se encuentra con una tribu charrúa, lo que va a ser más importante no es explicar cómo llegó ahí, sino que quién era el ciclista antes de que viajara en el tiempo. Vamos a querer saber todo sobre él o sobre ella, ¿no? Cómo se relacionará con los charrúas según cómo sea él, cómo sea su personalidad.
Vamos a tener que escribir sobre su desaparición en el presente que dejó, qué pasó con la familia, qué sucede con él, puede volver, no puede volver, podrá conocer o no de repente a José Gervasio Artigas. Bueno, todas esas cosas tienen que estar claras para que la historia avance con dinamismo y no nos quedemos prisioneros de una situación que después no sabemos cómo salir. El trabajo del escritor es mostrarle al lector el por qué un personaje es de una o de otra manera, tanto si es alguien con buenos valores como si es alguien con un arco negativo también, ¿no? Todo debe ser funcional a esa historia. Todas las acciones tienen un motivo, siempre hay una razón. En principio, al tratarse de una historia corta, puede haber uno o dos personajes, a lo sumo 3, no mucho más. La escena debe estar bien nítida siempre. Hay que tener claro 3 cosas: el motivo, qué es lo que va a ocurrir en la historia y cuál será también la solución. Es importante saber cuál va a ser el final, o sea, va a ser un final abierto, un final cerrado. No saber el final puede hacer que la historia no concluya o deje las cosas no claras, por lo cual esto no es lo mismo, un final abierto a un final que no esté bien pensado. O sea, puede ser un final abierto a propósito y eso tiene sentido. Ahora, si el final queda abierto y no fue bien pensado para que quede abierto, entonces queda mal. De allí lo importante de por qué la historia necesita estar bien contada y saber cuál es el mensaje. Presentar a los personajes, introducir el conflicto, resolver el final. En síntesis, una historia corta sirve para ejercitarnos para que en el futuro se pueda construir un cuento largo o tal vez una novela. Una historia corta puede ir entre 1000 y 7000 palabras, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Para escribir hay que ponerse una hora determinada del día y saber que uno va a trabajar hasta determinado momento. Digo, si uno no marca una rutina, obviamente esto depende de cada uno, ¿no? Pero esto hace que te genere muchos más problemas. El tener una rutina y un orden sirven para trabajar con cierto profesionalismo. Al principio muchos comienzan desde el caos o desde el desorden y con mucha dificultad van encontrándole la vuelta, pero no todos lo pueden hacer esto, no todos, se necesita ese algo, pero esto que yo les digo está orientado para las personas que solamente quieren hacerlo, les falta entrenamiento, les falta conocimiento y bueno, y el tener un orden los va a ayudar muchísimo a tratar de resolver algo que no es sencillo, ¿sí? Salvo que uno traiga ese conocimiento. Siempre hay que estudiar, siempre hay que estudiar, pero mucha gente tiene más facilidad que otras. Yo apunto al que tiene poca facilidad, por eso recalco bien todos estos temas. Bien, nos encontramos el próximo sábado con otro asunto literario en palabras más, palabras menos. Bien amigos, ahora sí, sobre el final del programa entramos en el catálogo editorial Moadencroft para recomendarles algunos libros en distintos géneros. En poesía les recomiendo el poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush. Un poemario que está prologado por el dramaturgo Dino Armas y donde ella nos, como todo poeta, nos cuenta sobre su mundo interior, pero también sobre el mundo que experimenta. Un poemario que también recoge lo ocurrido en la pandemia hace algún tiempito ya. Tenemos la novela de María Noel Requesens, La pequeña biblioteca, una novela muy ágil, muy dinámica, con mucha música, una novela donde se encuentran básicamente dos personajes que son el eje de toda la trama, una periodista llamada Magdalena y un semilanista llamado Francisco, que se encuentran en una parroquia y allí nace una historia complicada. La pequeña biblioteca de María Noel Requesens.
También les recomiendo un maravilloso libro que tiene todas o las más importantes leyendas sobre colibrí en América. El mundo mágico del colibrí, de Leoni Garagoitz. Precioso libro donde cuenta que el colibrí originario de América es un mensajero encargado de transmitir su mágico mundo y nos une con las culturas, distintas culturas, ¿no? Maya, azteca, guaraní, quechua. El autor, a través de estas historias, a través de los aleteos del colibrí, nos acerca justamente a leyendas que tienen que ver con muchas de las cosas que conocemos. Además está maravillosamente ilustrado. También tenemos Potrillo, de Valeria Ariza, con ilustraciones de la artista plástica Agó Páez Vilaró, un libro donde Potrillo cuenta, a través de su relación con la mamá, cómo va viendo el mundo al que llegó. Es un libro infantil que va desde 1 año a 3 o 4, no mucho más. También tenemos un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Este es un libro también bellísimo, también escrito para jóvenes, para niños ya un poco más grandes, entre 5 y 7 años, con también ilustraciones bellísimas. Las historias han ocurrido, se desarrollan en la costa de Rocha, y Diosma Piotti además es una profesora de historia, máster en sociología de la educación, y siempre ha estado en relación a los niños. Y casi al final les dejo un libro de cuentos llamado Un ángel me salvó del tifus, las historias de Hernán Ciganda Viñoli, escritas por Ricardo Merov. Historias maravillosas que nos cuenta sobre un Uruguay que ya pasó, un Uruguay que hemos conocido muchas veces porque parte lo hemos vivido y parte nos han contado, pero a través de las historias que relata Ricardo Merov, nosotros vamos viendo muchas costumbres también que hoy están lejos y no ha pasado mucho tiempo, como por ejemplo los trabajadores del ferrocarril, la historia del carpincho y del carro que maldijo. Son esta parte donde hay mucho humor. Y por último, Imágenes fragmentadas, de Giselle Petrides, una novela donde nos cuenta sobre el exilio, no el exilio político, sino el exilio de una familia, y todo lo que la familia deja, arrastra y tiene que volver a descubrir en Europa, en este caso una familia uruguaya, donde justamente las costumbres también cambian y donde tienen que adaptarse, readaptarse. Algunos vuelven a tener hijos en esos países y siendo padres uruguayos, y después está el problema de la vuelta, que ellos no quieren volver a Uruguay. Esto se da en muchos casos, y esta si bien es una novela, uno recoge justamente las experiencias de las personas que están en esa situación, viviendo en el exilio, por distintos motivos. Como le digo, lo que ella cuenta acá puede pasarle a alguien que dejó, no sé, de vivir en Artigas y se vino a Montevideo. Los sentimientos son los mismos a que si uno deja el Uruguay y se va a vivir a Suecia. Lo que ella cuenta acá vale para todo ese tipo de desarraigos y de problemas emocionales que muchas veces acarrea lo que es el exilio. Novela que se llama Imágenes fragmentadas. Nos encontramos el próximo sábado con estos libros u otros libros. La idea es que ustedes los encuentren porque son libros de uruguayos escritos para uruguayos. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado. Recuerden que también nos pueden seguir a través de la página web de la radio www.difusorasoriano.com y también lo pueden hacer a través de YouTube del canal Puerto Cultura, y también tienen nuestra aplicación en Facebook para poder escucharnos y no tienen excusas para no escucharnos.
Así que le agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por brindarnos este espacio. Le agradecemos al equipo de producción, especialmente a Diego Sabela, que nos hace el soporte técnico y está siempre pendiente de nuestra salida al aire. Así que los saludo. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush les agradecemos por acompañarnos cada sábado y les decimos hasta luego. Pero no se vayan porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación de fin de semana. Recuerden que Puerto Cultura es un programa que está pensado para que no se olviden de quienes nos precedieron.